Muy buenas noches con todos los participantes. Mi agradecimiento a la Asociación Peruana de Consultoría, al Colegio de Ingenieros, por la invitación y oportunidad de poder participar en este evento. Venía con un tema que efectivamente me pidieron, pero después de haber escuchado a los expositores anteriores, he variado en realidad un poco lo que pensaba decirles, fundamentalmente porque quiero remarcar algunas cosas que se han dicho, tal vez ampliar algunas también, y quiero yo expresar tal vez una situación más crítica que está viviendo la consultoría. Ingeniero, hable para el micrófono porque si no, no se escucha. Carlos Morelli acaba de hacernos un relato muy interesante de la consultoría durante todos estos años, desde y ha expresado también sus objeciones a los convenios de G2G. Yo pienso que no solamente es G2G perjudicial para nuestro país, también está esos convenios con la OIM, la UNOPS, obra por impuesto, donde igualmente en eso de la UNOPS, OIM, no hay transparencia, como tampoco hay la transparencia en esos proyectos G2G. En consecuencia, yo pienso que la situación es mucho más crítica que la que nos ha indicado el ingeniero Carlos Morelli. Yo pienso que la consultoría nacional está en crisis y está por extinguirse, y nosotros como ingenieros peruanos no lo podemos permitir. Correcto. Tenemos que en realidad actuar con más fuerza. El Colegio de Ingenieros tiene que fortalecer la defensa de la ingeniería, y no solo por defender al ingeniero peruano, yo pienso porque tenemos que defender los intereses de nuestro país. Yo voy a relatar algunas cosas. Lo siguiente, yo pienso que la ministra, cuando tomó el cargo, habló que encontró, por ejemplo, en el caso de transportes, un ministerio de terror, ¿no? Gestión con corrupción e ineptocracia. Pero yo pienso que lo peor de todo eso, porque tal vez la corrupción es el dinero que se llevan los corruptos, pero el resultado de esa corrupción y esa ineptocracia, más esta ingeniería que está viniendo de afuera, que no es beneficiosa para nuestro país, nos está dejando obras malas para el futuro. Yo pienso que eso es mucho más trascendente, porque bueno, se llevan el dinero y si dejaran obras buenas, todavía podría rescatarse. Pero hay muchos casos que les podría relatar, pero no es el tiempo ni es el momento, pero yo creo que en una reunión que tuvimos hace unos días aquí en el colegio mostré algunos casos concretos, ¿no? Se están diseñando, por ejemplo, obras, que lo mostré ahí, por ejemplo, como obras viales, carretera central, el ingreso al nuevo aeropuerto, considerando, y en muchas obras viales en nuestro país se están haciendo con estos criterios: vida útil 20 años, horizonte de diseño para el estudio de tráfico 20 años. ¿De dónde sale eso? Y eso vemos en todos los estudios que están haciendo, de carreteras, de puentes. ¿Cómo podemos proyectar nuestras obras pensando solamente en un horizonte de diseño de 20 años? Hacen un estudio de tráfico, por ejemplo, este año empieza un estudio, a veces el estudio
determinan la demanda de tráfico este año en el estudio. A veces el estudio puede demorar 3 años, pero lo proyectan a 20 años. En realidad, nos vamos a dar cuenta que no tiene, o sea, un puente, por ejemplo, no se diseña, no se puede diseñar para 20 años. Yo recuerdo cuando colapsó el puente ese que dijo, colapsó, no, se desplomó, pero no colapsó. Dice, a los 4 años, o a los 5 creo, pero no llegó a los 7 que debía llegar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede pensar en que se puede proyectar una obra para 7 años? Entonces, en la parte que es normativa, igualmente he escuchado toda la tarde, fundamentalmente, discutir y escuchar la parte legal de los conflictos. Bueno, ese es algo importante que indudablemente que hay que ver, pero yo pienso que la parte técnica hay un descuido bastante grande. Y Aurelio Alba justamente hizo referencia a lo siguiente. Por ejemplo, en otros países, o en el mismo, por ejemplo, habló de Italia, por ejemplo, en Estados Unidos, la práctica allá de la ingeniería, por ejemplo, es la siguiente. Hay un consultor. ¿Y quiénes revisan los estudios? En Italia no sé qué nombre tiene, es otro consultor. Bueno, en Estados Unidos es algo similar. O sea, una cosa es el supervisor de la obra, otra cosa es lo que se llama el ingeniero de la entidad, el ingeniero. Entonces, esa es la persona que debe ser, como muy bien lo dijo Aurelio, es un consultor del mismo nivel del que está haciendo el estudio. Y se atienden las consultas o los problemas que puedan haber en la obra en el mismo día. O sea, no tienen que estar yendo al supervisor, el supervisor lo traslada al proyectista después de varios días y ahí vienen las demoras, los retrasos y todo. Ahí no. Entonces, esa es otra forma, ¿correcto? Incluso, yo vi en un caso de Estados Unidos, cuando lo fui a visitar a mi hijo, él trabajaba allá en una empresa importante, muy grande, entonces, el Departamento de Transporte de California tenía unas oficinas, en las mismas oficinas del consultor, tenían unas oficinas para los funcionarios de la entidad. O sea, entonces, en consecuencia, trabajaban, salían las obras rápidamente. Aquí hay muchos estudios, también alguien habló sobre la parte de los honorarios. El ingeniero Tapia nos dijo el otro día, efectivamente, hay estudios que se llegan a hacer al 6%, 0,6% de la obra. O sea, se convocan para ser ejecutados en 5 meses, 6 meses, pero con toda la burocracia que existe, ese estudio llega a terminarse en 2 años o más. Pero el monto de honorarios para la consultoría se quedó en los 6 meses. Y después, durante toda la ejecución de la obra, el proyectista tiene que seguir atendiendo todas las consultas y ya nada de eso se paga. Entonces, indudablemente, cuando dice la Contraloría tantas horas paradas por expedientes técnicos, por deficiencia en los expedientes técnicos, eso es verdad. Pero hay que ver cuál es dónde está el origen. ¿No? ¿Por qué se está llegando a esa situación? Indudablemente, muchas veces, por lo que les manifiesto, de que cómo se califica actualmente a la consultoría. La propuesta técnica se califica en función a monto de contratación y nada más. Antiguamente, hace años,
Por ejemplo, en lo que es mi especialidad, la parte de ingeniería de puentes, no había pues lo que de estos años que había ahora la ficha, el perfil, la prefactibilidad, factibilidad. Se convocaba el estudio, había un proyectista de puentes que era el responsable, e incluso lo que se calificaba, valoraba en la propuesta, yo me encontraba muchas veces cuando uno tenía que ya presentar una especie de un bosquejo de lo que pensaba hacer, iba a visitar el campo, entonces ya, y todo eso uno lo plasmaba en su propuesta, o sea, aportes técnicos. Ahora no, ahora solamente la calificación de la parte técnica es tus montos de contratación. Es un absurdo. Entonces, así como se va a seleccionar y con estos extranjeros que ahora han venido, a mí me han visitado varias veces, ¿no? Entonces, visto que de facturación, no te preocupes, ¿cuántos ceros le ponemos? ¿No? Ellos tienen certificados y colocan ceros y se acabó. Y en las entidades, ¿cómo verifican si efectivamente esos certificados tienen valor o no tienen valor, son realmente verdaderos? En cambio, a los consultores nacionales, indudablemente, uno, en principio, como lo dijo aquí Carlos Morelli, los proyectistas pues siempre han sido gente con mucha ética, ¿no? Entonces, yo recuerdo en una oportunidad, por ejemplo, hace algunos años, un día me llama el ingeniero Pedro Lainez, un ingeniero muy reconocido en puentes, ¿no? Entonces, incluso fue mi profesor. Nos habíamos presentado a un concurso y me dice, ya, por favor, ya salió los resultados de este concurso, pero me han calificado como experiencia 0. Pero no puede ser, ¿no? Y a usted también lo han calificado de 0. Entonces, ¿cómo podían calificar a Pedro Lainez, pues un profesor que tenía la mayor experiencia del país, con 0? ¿Y cuál era el requisito? En las bases indicaban tener experiencia en puentes de más de 20 metros, ¿no? Puentes de más de 20 metros. Y él me dijo, pues, acabo de llamar al ministro, me está dando una audiencia y por favor acompáñame. No fuimos, pues, no. Entonces se le explicó al ministro, pues, no puede, este ingeniero no puede ser, es el que más puentes ha hecho en el país. Y dicen que no tiene 5 puentes de 20 metros. Y había puesto en su experiencia, por ejemplo, el puente que había proyectado, el puente Billingur, ¿no? Que tiene más de 300 y tantos metros. Y lo llaman a los famosos, también he escuchado hoy día, administradores de contrato, que no son ni ingenieros ni abogados y son los que malogran todo. Entonces le digo, oiga usted, ¿y por qué lo ha calificado con...? Aquí tienen sus certificados, dice, ¿no? Sí, pues, efectivamente puente Billingur, pero aquí en el certificado no dice que tiene más de 20 metros. Y yo califico eso. Oiga, pero ¿y cuál es su función aquí en el ministerio? Dice, yo llevo la base de datos de los proyectos. Pero entonces, si usted lleva la base de datos, entonces ¿usted sabe el puente Billingur? Sí, sé. ¿Sabe que tiene más de 300? Sí, pero yo califico porque está acá. Bueno, y así como esa les podría yo indicar cuántas anécdotas que hay de eso. Entonces, así, ahora se califican a los consultores, proyectistas, y así salen, pues, ¿no? Entonces, esa es la razón o la explicación, podríamos decir, de muchos estudios de consultoría que ya están, pues, previamente arreglados, ¿no? Entonces, y las bajas y los montos tan bajos. Entonces, ese es entonces, en conclusión,
Es verdad que las obras que están paralizadas en gran medida son por expedientes técnicos, deficiencias en el expediente técnico. Pero el origen, repito, es porque hay bases, términos de referencia, etcétera, etcétera, que no son los apropiados, no seleccionan a los profesionales apropiados para eso, ¿no? Y encima de eso se valora muy poco la consultoría, muy poco la consultoría. Por eso, por lo menos en mi especialidad, hasta hace algunos años se veía todavía algunos consultores en puentes que participaban. Ahora prácticamente ya uno encuentra uno o dos, todo lo demás son o chinos, o españoles, o coreanos, y se acabó, ¿no? Entonces, ¿y cómo hay que competir con ellos? Con monte de contratación. O sea, es un absurdo, o sea, no se puede medir la capacidad de un consultor en base a monte de contratación, ¿no? Tiene que haber otra forma, ¿no? Entonces, yo le decía, por ejemplo, debería ser en número de metros de puentes que hayan diseñado, que hayan proyectado y que hayan salido bien, etcétera, etcétera. Pero el hecho concreto, para no irme en esto más, estamos en la consultoría, pienso yo, que está en crisis fundamentalmente porque las instituciones, las entidades, todo lo que tiene que ver, que está alrededor de cómo se hace ingeniería de consulta, no valora la consultoría. Incluso yo acabo de ver, hace poco salió la consultoría, por ejemplo, el estudio del puente Carrasquillo. Pero ahora ya que ponen, ya no ponen estudio, nada, dice creación del puente Carrasquillo, o sea, para hacer la obra. Entonces yo le decía, pues como el constructor, el contratista de obra no crea. El que crea es el proyectista. El proyectista empieza de la nada, tiene que sacar un proyecto, planos, etcétera. Entonces, ahora no sé por qué le ponen ese nombre, pues no sé, esa terminología tal vez colegio de ingenieros, pero así están saliendo las licitaciones de obra, dicen creación de tal obra, ¿no? Entonces, y así como esa, veo que la consultoría está muy... Y lo otro es lo siguiente, que se está permitiendo, y aquí viene la parte de lo que puede pasar con el país. El daño que va a quedar con ingenieros que no estén capacitados, que no tengan la preparación para las obras de sismo, por ejemplo. Entonces, aquí hay muchas obras, por ejemplo, Lima. Todos los puentes, viaductos que se han hecho en Lima en los últimos años, prácticamente todos son proyectos elaborados dentro de las concesiones por profesionales españoles, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia? Hay un reporte de la Sociedad de Ingenieros de Estados Unidos, como el de Japón también, que en Chile, en el último terremoto que hubo, todos los viaductos que fallaron en Santiago, todos estaban dentro de las concesiones y todos proyectados, ¿no? Y construidos por firmas extranjeras. Entonces, ese es el problema. La ingeniería sísmica chilena es pues de mucho prestigio, ¿no? Pero sin embargo, con esto de las concesiones y esto de está entrando todo eso. Entonces, el Colegio de Ingenieros, por favor, aquí tenemos al presidente del colegio, al presidente de Capítulos Civiles y a un decano que creo que está dando la voz, por lo menos ahora, pero tiene que hacerse con más efectividad, pienso yo. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿cómo vienen
estos extranjeros, les voy a contar un caso muy simple, una obra que nosotros proyectamos para Arequipa, de un puente, y bueno, tenían que hacerse esto por obras por impuesto. Ellos vieron el proyecto y lo modificaron. Entonces nosotros vimos que habían hecho con unas columnas muy grandes abajo y distinto a lo que habíamos considerado. Y dijimos, ¿por qué? Cuando nos pusimos a dar cuenta, hemos tomado las normas del AASHTO, las normas que habían tomado de la Florida. Entonces, habían considerado los huracanes de la Florida. Yo le dije, vea, yo no necesito ver nada, pero por más que presentan ahí resultados por computadora, con gráficos, colores muy bonitos, le dije, nadie le va a aceptar aquí que en Arequipa lo que controla el diseño es el viento y no el sismo, ¿no? Pero sus resultados salían así. Entonces, a eso es lo que yo voy. Entonces, a eso nos estamos afrontando. Eso puede quedar, o sea, nos puede quedar esas obras con esas deficiencias para el futuro. Eso no se ve ahora, se va a ver después. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos o al mismo España, los ingenieros que quieren ejercer en España, no creo que vayan y inmediatamente puedan ejercer allá la profesión. ¿Correcto? Sin embargo, hay un documento dado aquí por el Colegio de Ingenieros, no de esta gestión, sino de hace muchas gestiones anteriores, en cual indican lo siguiente, ¿no? Que el título de ingeniero, caminos y puentes y puertos es equivalente al de ingeniero civil. Y con eso, hace muchos años vienen ejerciendo de esa manera. En Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que más conozco, allá es distinto. Allá una cosa es el grado profesional y otra cosa es el ejercicio, perdón, el grado académico, y una cosa es el grado profesional. Entonces, para ejercer la ingeniería en California, por ejemplo, en el estado de California, un profesional que haya terminado su universidad, tenga su maestría, tenga su doctorado, esos son grados académicos. Para ejercer la profesión, tiene, en primer lugar, durante sus primeros 5 años, tiene que trabajar como que se llama un ingeniero en entrenamiento. No puede firmar ningún plano ni nada. Tiene que trabajar a la tutela de otro profesional. Después de los 5 años, recién se puede presentar a un departamento del Estado y dar un examen para que le den una licencia. En California el examen indudablemente es muy riguroso en sismos, en la parte sísmica. El examen es 2 días de 8 horas cada día. Y así nomás no aprueban fácilmente. Por ejemplo, firmas españolas allá no aprueban eso. Entonces todos los españoles que se van allá o están en la Florida o en zonas cercanas, pero aquí muy fácilmente vienen y pueden ejercer. Entonces ese es un aspecto de seguridad para las obras que es muy importante. Entonces está muy bien que vengan los extranjeros que compitan, pero cumpliendo las normas del país. O sea, tienen que, en primer lugar, no se puede dar pues un certificado que diga que este título de ingeniero de caminos es equivalente al de ingeniero civil. De repente hasta puede ser superior o no sé, pero no se le puede dar ingeniero civil. Sin las bases piden esas cosas. Entonces, y todo ese tipo de cosas, lamentablemente, han hecho que la ingeniería nacional durante los últimos años ha estado cada vez
sintiéndose más afectada, al extremo, como le digo, que en los últimos años ya se ve muy poco a las empresas consultoras nacionales, ¿no? Entonces se ven obligadas a estar asociándose con firmas extranjeras y eso no es lo conveniente, ¿no? Otro aspecto que también he escuchado es, repito, esto de los convenios G2G. Mi opinión, inicialmente, cuando yo vi unos términos de referencia que salieron para un primer proyecto que salió en G2G, me pareció interesante. Sí, es interesante porque tenía algo de la práctica internacional. Pero después, cuando veo los resultados, yo dije lo siguiente: se supone que aquí hay transparencia, que hay todo, pero como se dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, imagínense, en las bases habían cosas como esta, ¿no? Que el laboratorio de geotécnica con que trabaje el postor debería tener compromiso de exclusividad. El laboratorio donde uno iba a hacer sus ensayos de geotecnia debería tener exclusividad. Entonces, ¿y qué sucedió? Se agarraron, presentaron los postores software y resulta que un mismo laboratorio había dado certificado a 3 postores. Los eliminaron en mesa. Entonces ahí, en letras muy pequeñitas, así como hacen en los bancos, ¿no?, estaba puesto eso de ahí. Ahí estaba la trampa, ¿no? Y así van a ir surgiendo las trampas. Y eso de que no haya transparencia, que hasta ahora no se conozca el perfil de la PMO, no está bien. Ahora, lo que ahí sí yo pienso es lo siguiente. La ministra hemos visto que sale a defender el corredor amarillo, correcto, el corredor verde. Entonces, los profesionales o la empresa que ha hecho por su lado el perfil, es la que debería salir a defender ese perfil que se elaboró, o si no, a ver cómo se agarra, se mejora, o sea, tiene que entrar, porque en este momento veo que la ingeniería, el colegio está haciendo muy buena labor, pero ya estamos viendo que está avanzando, ya se aprobó ese estudio, ya han otorgado para el estudio definitivo y así va a continuar. Entonces hay que verificar eso de ahí, ¿no? Entonces se tiene que salir, como muy bien lo dijo el ingeniero Morelli, y hacer algo más efectivos. Ya. Otra cosa que quería también referirme de lo que he escuchado es lo referente a los esto de los, con lo último que he escuchado, que ya no va a ser gobierno a gobierno, sino Estado a Estado. Vean, claro, en los G2G, el gobierno que gana eso en realidad contrata firmas, son firmas las que vienen, son firmas consultoras particulares las que vienen, ¿no? Bueno, yo estoy, por ejemplo, pertenezco a la Asociación de Ingenieros Civiles de Francia, porque tiene una ingeniería muy buena, ¿no? Tradicional y fantástica, pero los funcionarios allá de las entidades son los ingenieros más prestigiados en la administración, que es lo que realmente no ocurre en nuestros países, ¿no? En nuestro país no está así. O sea, el ingeniero más famoso de Puente de Francia, que es el que proyectó el puente Millau, que está ahí, ese tremendo puente, ¿dónde trabajó?
del Estado, funcionario estatal. Entonces, allá es un honor ser un ingeniero del Estado, correcto, ¿no? Como era aquí anteriormente, cuando estaba el Ministerio de Fomento, ¿quién hizo la carretera central? ¿Quién hizo la carretera central? ¿Cómo vamos a permitir que vengan extranjeros a enseñarnos cómo se hace una carretera o cómo se hace un puente? No puede permitir. La carretera central justamente tiene el nombre del ingeniero Federico Basal, que era un ingeniero del Ministerio de Transportes, ¿no? Y en reconocimiento a su labor se hizo, ¿no? Entonces, en consecuencia, tenemos que luchar la APC, el colegio, todos y todos nosotros, como en lo que podamos, por defender nuestra ingeniería nacional. Y repito, no solo es por cuestión de que en realidad tengamos trabajo ni nada de eso, sino pienso yo que los extranjeros vienen aquí, vienen acá, vienen a hacer negocio, nada más. O sea, no vienen ni siquiera sus mejores técnicos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, me visitó una firma alemana en mi oficina hace un tiempo, ¿no? Y me dijo, pues, yo le pregunté cómo estaba la situación allá. Entonces me dijo, mira, allá hay mucho extranjero que está yendo a Alemania por la crisis que hay allá en Europa, pero allá van de otros países, pero van los mejores ingenieros de otros países. Los que ya vienen aquí a Sudamérica son los que ya casi no encuentran trabajo allá en sus países, ni en los países vecinos, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar esta situación bastante delicada. Ahora, ¿cómo es que puede... ¿Así? ¿Sí? ¿Ah? 5 minutos. Ya, okay. ¿Cómo es que puede el colegio un poco controlar esto para mejorar las competencias de los ingenieros profesionales, de los ingenieros extranjeros? Pienso yo que tiene que ser a través a la hora de otorgar la colegiatura, ser un poco más estrictos, porque yo sé de casos que incluso, no de ahora, no estoy hablando de esta gestión, sino de algunos años, que hasta por correspondencia enviaban sus documentos en otras departamentales y sacaban su licencia. Y lo que es más grave, ¿no? Muchas veces es necesario que los profesionales, cuando empieza la obra, recurren al proyectista, y muchas veces ya esos ya no están acá, ¿no? Ya no están los proyectistas. Recuerden el caso de Antalsis, ¿no? Surgió un problema, no tienen ni oficinas propias y desaparecen de inmediato, ¿no? Entonces, yo creo que estoy en la hora. Les pido disculpas si me he excedido y gracias. Bien, buenas noches, hasta luego.